Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. Por medio de este video les estaremos hablando un poco sobre los desechos sólidos peligrosos. Para hablarles un poco a qué se refieren los desechos sólidos peligrosos, les comento de que estos desechos son considerados como fuente de riesgo para el medio ambiente y para la salud. Estos residuos o desechos son provocados a partir de la actividad de industriales, agrícolas, de servicio y también de actividades domésticas. Pero vamos a estar hablando un poco más sobre ellos en las siguientes participaciones. Y en este video nos van a acompañar Julia Canales, Martín Castro, mi persona, Francisco Romero, Teodoro Portillo y Isaac Castro. Les hablaré un poco en qué consisten los desechos y los residuos. Estos términos tendemos un poco a confundirlos o quizás a asumir que es lo mismo, pero vamos a hablar un poco sobre a qué se refieren. Dice que los desechos son aquellos materiales, sustancias, objetos, cosas, entre otros, que se necesitan eliminar porque ya no ostentan utilidad. Y los residuos, dice que se describe el material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servicio para realizar un determinado trabajo. Por lo tanto, el concepto de residuo se emplea como sinónimo de basura, es decir, por hacer referencia a los desechos que el hombre ha producido. Pero en sí, ¿cuál es la diferencia que hay en esos dos conceptos? Bueno, cuando se habla de desecho, se refiere a identificar aquellos materiales sobrantes que aparentemente no pueden ser utilizados nuevamente. Y en el caso de los residuos, se determina para identificar aquellos materiales que pueden tener valor en sí mismos al ser reutilizados o reciclados. Clasificación de los residuos peligrosos. Como primero tenemos los residuos tóxicos. Estos son aquellos residuos que pueden causar daño a la salud humana y al ambiente. Como segundo tenemos los residuos crónicos. Sus efectos perniciosos en la salud humana y en el medio ambiente. Es de carácter permanente. Los residuos. Como tercer punto tenemos los residuos inflamables. Este es un residuo que puede generar incendios o siniestros al ambiente. Residuos corrosivos. Este es un residuo cuyo contacto físico causa quemaduras o erosiones y que puede dañar gravemente el medio ambiente. También tenemos los residuos reactivos. Estos residuos reactivos son residuos cuyas características químicas lo hacen inestable ante variaciones de su entorno. Otro punto es residuos radiactivos. Es una clase especial de residuos, producto de plantas de generación nuclear, aparatos usados en hospitales o de medición específicos, que usan radioisótopos o bien producto de un proceso de fabricación de armas nucleares o centrales nucleares. Este tipo de residuos fue el que provocó el catástrofe de Chernobyl. Como último punto tenemos los residuos infecciosos. Estos residuos que contienen agentes patógenos como bacterias, parásitos, virus, riquecias y hongos con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales, como hoy en día estamos con el virus COVID-19. Residuos peligrosos. De conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Medio Ambiente y la
definiciones del Reglamento Especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos, los materiales peligrosos se dividen en sustancias peligrosas. La sustancia peligrosa es todo material con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o con actividad. Ahora bien, los residuos peligrosos son materiales que revisten características peligrosas que después de servir a un propósito específico todavía conservan propiedades físicas y químicas útiles y por lo tanto pueden ser reutilizados, reciclados, regenerados o aprovechados con el mismo propósito u otro diferente. Y por último, los desechos peligrosos es cualquier material sin uso directo o descartado permanentemente que por su actividad química o por sus características corrosivas, reactivas, inflamables, tóxicas, explosivas, combustión espontánea, oxidante, infecciosas o bioacumulativas, ecotóxicas, radiactivas u otras características que ocasionan peligro o ponen en riesgo la salud humana o el medio ambiente, ya sea por sí solo o al contacto con otro desecho. Los residuos peligrosos son aquellos que presentan una o varias características peligrosas. A continuación vamos a presentar algunas de esas características que contienen estos residuos peligrosos. La primera característica es que son explosivos. Los residuos explosivos son aquellos que tienen una constante de explosividad igual o mayor a la del dinitrobenceno, o bien que son capaces de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva a 25 grados centígrados y a 1.03 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión. Dentro de esta categoría se incluyen residuos pirotécnicos, residuos de peróxidos orgánicos explosivos y residuos autorreactivos explosivos. Los residuos también pueden ser combuentes. Son agentes oxidantes propensos a reacciones de tipo reducción u oxidación, altamente exotérmicas, por lo que muchas de este tipo de sustancias se consideran entre las peligrosas o de manejo cuidadoso, pues pueden causar quemaduras graves. Otra característica es que son mutágenos. Estos corresponden a los residuos que pueden provocar una mutación, es decir, un cambio permanente en la cantidad o en la estructura del material genético de una célula. De igual forma pueden ser infecciosos. Estos corresponden a los residuos que contienen microorganismos viables o sus toxinas de los que se sabe o existen razones fundadas para crear, que causan enfermedades en el ser humano o en otros organismos vivos. También pueden ser carcinógenos. Corresponden a los residuos que inducen cáncer o aumentan su incidencia. Y por último tenemos los irritantes, que provocan una irritación cutánea y lesiones oculares. Corresponden a los residuos que, cuando se aplican, pueden provocar irritaciones cutáneas o lesiones oculares. Gestión de residuos peligrosos. La gestión de residuos es el conjunto de actividades necesarias para el tratamiento de los desechos de su generación hasta su eliminación o reaprovechamiento. Es importante saber sobre objetivos de la gestión de residuos. Con el tiempo, la gestión de residuos ha cobrado una gran importancia por motivos ecológicos y económicos. Desde los primeros tiempos en los que la gestión de los residuos se basaba en transportarlos a un lugar apartado y usar la incineración como método de destrucción, hemos pasado a todo un proceso de reciclaje. De esta manera, los objetivos actuales de la gestión de residuos son minimizar en lo posible su generación, reutilizar al máximo los materiales de esos residuos mediante reciclaje, conciencia y educación sobre la gestión de residuos, maximizar el reaprovechamiento de los residuos para tareas de abono y fertilización,
fomentar nuevas tecnologías de eliminación más ecológicas y menos dañinas que métodos tradicionales como la incineración. Mejorar el alcance de una gestión integral de residuos para que llegue a todas partes. Fases de la gestión de residuos. La gestión de residuos pasa por diversas fases. La recogida en el punto de generación, como pueden ser nuestros hogares, el transporte hasta los lugares adecuados para la siguiente fase de procesamiento, el procesamiento en plantas preparadas para reaprovechar lo posible. ¿Cómo funciona la gestión de residuos peligrosos? La gestión de residuos peligrosos. Estos son los que internacionalmente se han declarado como especialmente nocivos por ser explosivos o inflamables, sustancias cancerígenas, residuos radioactivos, tóxicos y de gran peligro biológico para las personas o el ecosistema, entre otros. En estos casos, el residuo se almacena, se etiqueta, se transporta al lugar adecuado y se trata. En la medida de lo posible, se intenta reaprovechar o se dispone de manera que cause el mínimo daño. Todas esas fases, expertos e ingenieros se encargan del proceso e intentan anular en lo posible la amenaza, recuperar lo que se pueda y cuidar mucho su transporte. Como vemos, la gestión de residuos ha cambiado mucho en los últimos tiempos y una de las piezas más importantes está en nosotros. Concienciarnos de minimizar la generación de los residuos y reciclar todo lo posible. Es clave para el éxito de una gestión de residuos que cuide el medio ambiente. Minimización de residuos. La minimización de residuos consiste en la reducción del origen de los residuos generados por una empresa. A través del estudio de minimización se recoge la realidad de la empresa y permite marcar unos objetivos alcanzables para la organización de un periodo de tiempo determinado. Un plan de minimización de residuos tiene como objetivo establecer el conjunto de medidas destinadas para evitar la generación de residuos y así conseguir la reducción de la cantidad de sustancias peligrosas y los contaminantes que se presenten en ellos. Fases de un plan de minimización de residuos. En la elaboración de un plan o estudio de minimización se requieren 3 etapas. La primera, planificación y organización del plan de minimización de residuos. Esta etapa ha de ser previa a la elaboración del estudio de minimización y se deberá incluir el apoyo de la dirección de la empresa. La segunda, la elaboración del plan de minimización de residuos. El plan ha de recoger la realidad de la empresa y marcar unos objetivos alcanzables para la organización en un plazo determinado. Deben de estudiarse la viabilidad de las acciones planificadas para la reducción de residuos y a la vez debe tenerse en cuenta si la realización de estas acciones influirá positiva o negativamente en algún otro punto de la producción. La tercera es la implementación y el seguimiento del estudio. Una vez decididas las alternativas, hay que establecer los objetivos y poner en marcha la fase de implementación del plan de minimización del residuo. La complejidad de esta etapa dependerá del tipo de estructura y organización de la empresa, aunque cabe la posibilidad de apoyarse en las experiencias de reducción de residuos de otras empresas de su sector de actividad. En conclusión, la gestión de los residuos es fundamental para cualquier actividad. La correcta separación y el manejo adecuado de los residuos, tanto los residuos peligrosos como los no peligrosos, es una tarea muy delicada que debe manejarse con mucha experiencia y será mejor confiar en las empresas que están destinadas para la recolección de los residuos peligrosos. Muchas gracias.